Gracias a quienes están aquí presentes acompañándonos y gracias a quienes nos están siguiendo en Instagram, en nuestras conversaciones con el rock aquí en Casa de la Música. La entrada es libre. Dentro de 8 días no vamos a estar en conversatorio porque estaremos celebrando nuestro primer aniversario, un evento en el cual tendremos pues invitados, bandas en vivo tocando, reaparecerá después de 40 años la banda Fénix, tendremos a pioneros del punk como Futuro Simple, estaremos lanzando nuestro sitio web, adelantaremos temas de nuestra 4ª exposición. Estará como una entidad sin ánimo de lucro que es el museo, dando el informe anual de gestión como dice la ley que debe hacerse, y tenemos más sorpresas que no se las puedo adelantar todavía, pero va a estar muy carnuda la noche. Entonces eso será la próxima semana, volveremos de hoy en 15. Hoy tenemos un invitado muy especial, quienes están conectados ya saben de quién se trata. Pero para mí en lo personal es muy especial tenerlo aquí, porque hace muchos años, y ahora seguramente tocaremos ese tema, trabajamos juntos en Veracruz Estéreo. Él estaba dando sus primeros pinos, sí. Yo iba ya de salida, luego nos volvimos a encontrar, también hablaremos de TV Cable, pero desde mi óptica, desde mi punto de vista, desde mi retrospectiva, es uno de los personajes más importantes de la radio y desde la radio para el rock en la ciudad de Medellín, irradiando otras ciudades. Y lo leí, no decía exactamente lo mismo, pero en la investigación sobre Juan, alguien trataba como de escribirlo, iba a tratar de resumirlo como, es casi como la última figura de una dinastía de grandes hombres de radio, ¿sí? Que cerró un ciclo, no ha cerrado toda su actividad, y creo que hoy nos hablará de sus futuros proyectos, pero es de ese peso el personaje que Juan Ángel es para nosotros y para todos los que hemos sido rockeros en la ciudad de Medellín. Juan Kiss, bienvenido a Conversaciones con el Rock, recibámoslo con un aplauso muy fuerte. Muchas gracias a todos por haber sacado el rato para venir y saber cosas de mi vida y de la radio y de Medellín y de todo este trasegar de tantos años por el mundo del rock and roll. Y gracias a Carlos, ahorita le mandé un mensaje y ahorita cuando ahondemos eso pues vamos a tocar el tema que es muy bacano. Yo grababa cassettes, pero yo grababa distinto a como grababa todo el mundo. Esto es un paréntesis ahí cortico. Yo grababa las canciones con los disc jockeys. Recuerden que cuando un disc jockey hablaba, la gente decía maldita sea, me dañó la canción. Todo el mundo decía que no habla el DJ. No, yo grababa desde que se acababa la canción que venía sonando hasta que entraba el DJ, y yo grababa todo eso porque a mí me gustaba aprender. Entonces yo era viendo DJs y uno de los DJs que más grababa yo era Carlos Alberto Acosta, que yo lo escuchaba al aire, leía sus escritos en El Colombiano. Hay uno que me partió el alma y una vez lo llamé a insultarlo y nunca lo contacté. Yo tenía 15 años y escribió, pero yo era tan niño que yo no entendí el título del artículo. El artículo era Kiss, adiós al rock para niños, cuando salió Creatures of the Night, pero era un piropo que él le estaba echando a Kiss porque era un álbum muy serio. A mí lo que me dio pie es, pero como yo con 15 años, yo como así que rock para niños. Entonces hay muchas historias que tengo con Carlos. Yo muchas gracias por haberme invitado. Bueno, para quienes vienen aquí por primera vez, esta es una entrevista que busca ir en dirección de la misión del museo, que es restaurar la memoria del rock, ¿sí? Porque es importante, miren, en este año, ya vamos a cumplir un año la próxima semana, que hemos buscado entrevistar personajes, músicos, productores, periodistas, DJ, etc. Muchos se han muerto. Y esas personas que se han muerto se llevaron consigo toda la historia, los secretos, las anécdotas, y no queremos que eso suceda más. Entonces cada jueves estamos normalmente aquí
Restaurando Memoria. Por lo tanto, son entrevistas que ustedes se van a dar cuenta que es muy como, ¿y eso cuándo fue? ¿Y eso cómo fue? ¿Y quién estuvo ahí? ¿Por qué? Porque eso queda como documento y queremos llevarlo a unos libros que tenemos pensados o planificados editar en el año 2029. Ya estamos trabajando sobre ellos. Entonces, bueno, para el registro, por favor, Juan, danos tu nombre completo, tu fecha y tu lugar de nacimiento. Juan Manuel Ángel Múnera Muñoz Mejía Galeano Soler Restrepo, es un estudio de mi árbol genealógico. Nací el 29 de marzo de 1967, fue un miércoles en Semana Santa, y nací en la Clínica León 13 en Medellín. Te faltó la hora. 4:30 de la tarde, dice mi madre, doña Alba. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de tu madre, cuéntanos un poco de tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, y cómo ese entorno, si ese entorno familiar en algún momento te llevó hacia la música. Aquí muchos de nuestros entrevistados, yo diría que el 99.999% han tenido influencias porque el papá era músico, porque la mamá era música, porque les encantaba la música, o por unas tías que finalmente los financiaron, etc. Las tías en el rock son importantísimas. Sí. ¿Tu familia te llevó, te ayudó, o más bien fueron apáticos al tema del rock? Apáticos, muy apáticos. En mi familia sí eran muy musicales, les gustaba mucho la música. Pero, por ejemplo, mi papá que fue un tipo muy culto, mi papá habló 6 idiomas a la perfección sin salir de Medellín, de México, Antioquia. Y fundó el departamento de idiomas de la UPB y el de AFIT y el de la Universidad de Medellín. Y hablaba perfecto inglés, pero a mi papá nunca le gustaron ni los Beatles ni los Rolling Stones. A mi papá le gustaban los boleros y el tango. Y por el lado de mi mamá era puro chucu-chucu. Entonces no hay influencia del rock ahí. No tuve hermanos mayores, pero mi casa sí era muy musical y sobre todo muy radial. De la radio me entró desde muy pelado. Eran 2 radios permanentemente encendidos, el radio de la cocina. Yo crecí en un barrio de clase media alta, que ya no existe esa clase social. Yo crecí en San Joaquín y en esa casa, en el radio que estaba encima de la nevera, que era un transistor grande, bellísimo, yo me acuerdo que el dial era de lucecita verde, era hermoso. Era La Voz de Colombia. Todo el tiempo que La Voz de Colombia era en AM. Sí, claro. Si no sabía. Ese radio era todo el tiempo en La Voz de Colombia. Mis tías, porque en mi casa vivía un gentío, mis tías, mi abuela y mi mamá. Y en la biblioteca de mi papá, siempre, así mi papá no estuviera, había una grabadora Silver, negra, doble parlante, con la básica de Caracol. Y además el radioreloj que tenía mi papá en su cuarto, donde también ponía la básica de Caracol. Entonces había entrado la radio por todos lados. Pero el tema del rock and roll no. A mí me llegó por el colegio, ni siquiera por el barrio. Pero no se me adelante. Ok, listo. Entonces, en la casa, tu familia era muy musical, pero nada relacionado con el rock and roll. Sí. Hasta sí tenía un familiar. Ok. Un primo que ya murió, Gustavo Adolfo Gómez Ángel, que le decíamos Tavo, como a todos los Tavo de los 80s. Tavo sí era muy rockero y le encantaba Black Sabbath. Tavo vivía en Envigado, pero pasó a La Cangreja. ¿Saben qué es La Cangreja? Claro, Salazar y Herrera. Pasó a La Cangreja. Entonces mi tía Fanny, la mamá de Tavo, le dijo: "Y papá, ¿por qué no me recibís ese muchacho allá estos 2 añitos? A ver si estudia en La Cangreja". Y papá le dijo: "Listo". Entonces Tavo se fue a ir a mi casa y yo conversaba mucho con él, y Tavo era peludo y se ponía camisetas de manga sisa. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 13 años. Y Tavo fue el que me mostró a Black Sabbath, por ejemplo. Tavo fue el que me mostró a Black Sabbath la primera vez. El resto yo lo conocí por las emisoras. Pero él te muestra Black Sabbath y te gusta mucho.
Ok. Mucho. Es que ahí tenemos que ir al momento en el que yo conocí de lleno el rock and roll y decidí, yo voy a ser rockero, a mí me gusta hacer rock and roll. Sí, porque yo tengo una historia, es que tú estabas en el colegio y viste un Sí. muchacho que tenía una camiseta con el Love Gun de Kiss y dijiste, ¿eso qué es? Y ahí te enganchaste, pero ya Me enganché. estás contando de que Black Sabbath ya había subido Black Sabbath y te No, había Black gustado. Sabbath fue en el 80. Ah, Kiss y el Love Gun fue en el 77, 3 años atrás. Es que mi historia musical, organizamos ahí entonces. mi historia musical nace con la radio. Lo primero que yo conocí, lo conocí en la radio. La voz de la música, Radio Disco ZH, la voz del cine y radio musical. Yo encontré esas emisoras y mi vida cambió. Que convivieron en un momento dado a finales de los 70 las cuatro. Yo conocí esas emisoras y mi vida cambió. Entonces mi papá me compraba cajas de cassettes y yo grababa y grababa y grababa. Es más, alguna vez en una charla con Tito, que gracias a la vida, otro de mis ídolos, también es amigo mío, yo le decía, Tito me preguntó, pero ¿vos de dónde conocés tanta música? Porque no es solamente metal y rock and roll. Y yo, eso es gracias a ustedes. Y me dijo, ¿cómo así? Yo, todo mi conocimiento musical de niño, preadolescente y adolescente, es lo que ustedes sonaban en esas 4 emisoras. La voz del cine, la voz de la música, Radio Disco ZH y Veracruz Estéreo. Pero ahí también estaba Radio Musical, yo también oía Radio Musical, ¿no? Pero todo mi conocimiento musical salía de ahí. Lo que pasa es que era muy variado. Esas emisoras ponían Cat Stevens, Father and Son. Después de Cat Stevens sonaba Immigrant Song de Led Zeppelin. O los éxitos del momento, el Después sonaba Get Down On It, Kool and the Gang. Después sonaba Steely Dan. Eso era de una finura impresionante. Y todo eso lo tengo yo aquí, grabado. Y lo que alcanzaba a oír de los DJs, entonces yo copiaba de oído los títulos de las canciones y mi papá me las corregía cuando llegaba de la facultad, porque él no le decía la universidad, le decía la facultad. Entonces él llegaba y él me corregía los títulos de las canciones. Ese fue mi alimento musical de niño hasta el 77, que ya veo esa camiseta. Es que no sé si han visto la carátula, les pide la sabe de memoria. El Love Gun, esos manes salen como dioses del Olimpo, y yo tenía 10 años. Entonces yo veía esa camiseta y yo le dije a ese pelado, ¿viste eso qué es? Son superhéroes. Y me dijo, no, es una banda de rock duro de la USA, como decíamos en la época, de la USA. Y yo, no jodas. Y empecé a averiguar, no había internet, todavía JB todavía no estaba, no había en dónde. Y en mi salón había un muchacho alto, flaco y con una nariz muy chiquita, y le decían Pinocho. Pinocho es Luis Gabriel o Juan Gabriel Trujillo, el hermano de Vicky Trujillo y el flaco Trujillo, Gabriel Trujillo. Y él me vio dibujando el logo de Kiss y los manes de Kiss y me dijo, ¿te gusta la banda? Y yo, sí. Mira, yo tengo un LP, te lo grabo y te vendo el cassette. Y ya, listo, dale. Y salimos de la UPB, yo creo que estudiábamos hasta la 1, era horario doble. Salíamos a la 1 de la tarde y volvíamos a entrar a las 3 de la tarde. Y él vivía ahí en San Joaquín. Y él vive ahí en San Joaquín y yo más abajo. Entonces me dijo, vamos a mi casa y yo te lo grabo. Entonces yo le dije, pero yo no tengo cassettes. Yo tenía una bicicleta, una Mongoose, que era, aquí se pueden decir palabras, no, que era una chimba de bicicleta. Yo le dije, Este es museo, pero del rock. y yo le dije, hagamos una cosa, yo voy a mi casa por un par de cassettes y te los traigo para que me lo grabes. Y me dijo, listo. Y fui por los cassettes y él me grabó el Kiss Alive. ¿El 1? El 1, el del año 75. O sea, el primer álbum que tú realmente puedes escuchar, Que escuché completo en mi de vida. Kiss, fue el Alive. El Kiss Alive del año 75. Clave. Que es un discazo, pues. Y casualmente en esa época me dio hepatitis. Entonces me mandaron un mes para la casa. Y papá me compró una grabadorcita chiquita de un solo parlante. No, yo enloquecí. Yo ya no volví a oír emisoras. Yo oía ese álbum día, tarde, noche, madrugada. Yo me lo sé de memoria. Yo le sé tararear, usted que es baterista,
el solo de batería de Beatles por la boca, me lo sé de memoria. Porque y tiene un campaneo, tin, 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 tin. No, yo me sé esa vaina de memoria y yo me enamoré de esa vuelta. Entonces yo dije, lo mío es el rock and roll. Y ya después conocí más gente y conocí a Led Zeppelin, entonces yo oía a los Rolling Stones y yo oía Deep Purple que lo ponían en las emisoras y lo mío es el rock and roll, dije yo. Y en el 80 con 13 años llegó mi primo Tavo y como dice mi mamá se acabó de tirar en la batica de cuadros y yo me enamoré perdidamente del rock and roll cuando oía Black Sabbath también. Muy bien. Y entonces, a todos en un momento dado, cuando ya vamos terminando bachillerato y empezamos a pensar qué vamos a hacer después, en ese momento, enamorado del rock and roll, ¿qué pensaste? ¿Pensaste en algo sobre que tu vida sería alrededor del rock and roll? ¿Pensaste en la radio o no pensaste en nada de eso y lo tenías como un hobby y una gran pasión? Sí, yo me enamoré no solamente de la radio, de la música y del rock, sino que yo me enamoré de los DJs. A mí me parecía muy cool el trabajo de ser DJ. Y hay un ingrediente extra. En el año 79, mi papá, que daba clases en Bolivariana, como era un profesor de idiomas tan cotizado, también daba clases particulares. Por ejemplo, yo recuerdo acompañar a mi papá a darle clases de inglés los sábados en la mañana a los altos ejecutivos de Simesa. Había una empresa que se llamaba La Laica, otra que se llamaba Erecos. No, un montón de empresas grandes contrataban a mi papá, pero también daba clases particulares. ¿Vas a preguntar algo? Bueno. Daba clases particulares. A propósito de las preguntas, cuando terminemos la charla, abrimos sesión de preguntas. Entonces mi papá daba clases particulares y uno de sus alumnos vivía por Castropol. Yo no me acuerdo del apellido, pero era un gringo, se llamaba Tom. Era un man grande, viga, casi físico-culturista. Yo me acuerdo que en el apartamento penthouse donde él vivía tenía uno de esos multifuncionales que salieron en los 70s, donde hacían pesas y todo, ese man. Y ese man viajaba cada 6 meses, no sé qué tipo de negocio tendría en Medellín, la verdad, pero él viajaba cada 6 meses y se quedaba en la USA 6 meses y volvía y 6 meses en Medellín y así. Y algún día mi papá le dijo, ¿por qué no le decís que te grabe cassette de emisoras de Estados Unidos? Entonces ese man me grabó Z100 y me grabó un montón de emisoras de Estados Unidos. Entonces no solamente eran los DJs de aquí, sino que yo oía DJs de Estados Unidos, yo oí a Scott Shannon, yo escuché a Casey Kasem con American Top 40 y yo me enloquecí. Yo, ¿qué es esto tan cool? Antes de que lo trajeran. Antes de que lo trajeran. Y otro legado que me dejó Tom, imagínense esto en sus cabezas. Yo tenía 13 años, hormonas alborotadas. Y Tom me hizo un regalo cuando ya se despidió de mi papá y no iba a volver. Y me regaló 150 revistas de Playboy. Y yo con 13 años. Y los primeros 6 meses me tiraban la comida por debajo de la puerta así, en mi cuarto. Ese es otro legado que él me dejó, pero me sirvió mucho por los artículos de la revista. Yo aprendí mucho, mejoré mucho mi inglés ahí también. Las puedes donar. Sí, claro, yo ya regalé todo el museo. 150 revistas Playboy. Algunos artículos de rock en las revistas de Playboy. Hay una entrevista con Gene Simmons, por ejemplo, el año 79. Era una revista que tenía grandes escritores. No, es en serio. Eso fue una broma de los 80 aquí en Medellín, ¿no? Los artículos y en el cine, en las películas de los 80s, esa broma es muy recurrente, pero es cierto, los grandes columnistas de Estados Unidos y el mundo escribían para Playboy. Bueno, Juan, pero entonces con la pregunta, finalmente, ¿en qué momento, o todavía no llega el momento en que pensaste en hacerla? No, no te veías así. No, era una fantasía, junto con la otra fantasía de ser como Edward Van Halen, por ejemplo. Una fantasía de adolescente y ahí fue cuando te metiste a estudiar a la EMA. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, de tus ganas de ser músico. A Eddie Van Halen.
Mis primeros churrungueos en una guitarra fueron en 1982. Tenía ya 15. En una guitarra de Eduardo Velázquez, que Eduardo Velázquez es uno de los fundadores de Percebo. Claro. Eduardo Velázquez estudiaba conmigo en la UPB. Es que en la UPB estábamos Eduardo Velázquez, Bull Metal, Alex Oquendo y yo. Me imagino que muchos más, pero ese círculo de 4 amigos éramos nosotros. Y él tenía una Fender Stratocaster lindísima, color madera, diapasón de madera clarita, no era una belleza. Pesaba para 10 kilos, pero era una hermosura de guitarra. Y un día la llevó al colegio, a la UPB, un viernes, y yo tiré el aventón de decirle, préstame la guitarra. Y me dijo, llévesela. Y me la prestó con estuche y todo. Yo bajé y tuve viernes, sábado y domingo esa guitarra. Yo no sé por qué, pero en esos 2 días y medio yo de oído saqué N.I.B., Paranoid, Smoke on the Water, de oído. Entonces yo tenía como esa habilidad. ¿Tenías el oído? Tenía el oído que tal vez me lo dio la música, estudiar. Por lo general los que somos tan musicólogos tenemos cierta cadencia, cierto ritmo, cierto manejo de los tiempos. Y yo soy bueno para esto, ¿no? Y entonces ya traté de conseguirme una guitarra con mi papá. En esa época era muy difícil. En el Medellín, ¿cuántos almacenes de instrumentos había? Yo me acuerdo de Ortizo, que quedaba ahí en Colombia. No, yo no recuerdo sino ese, y una que otra prendería en el centro. Yo me acuerdo que vendían guitarras Maya, con modelo Les Paul, pero eran carísimas. Entonces los amigos me prestaban guitarras, los que tocaban guitarra, y yo aprendía canciones de oído. Entonces aprendí a tocar, casualmente no aprendía canciones de Kiss, no sé por qué. Y aprendí a tocar, por ejemplo, Heaven and Hell, pues, que es una progresión muy sencilla, ¿sí o no? Entonces yo me di cuenta de que tenía oído, y un amigo, Pacho Rosas, que es mi mejor amigo hace 49 años, fue el que me dijo, ahí en la Floresta hay una escuela de música que es muy respetada, la EPA, la Escuela Popular de Arte, pero hay que pasar un examen de admisión, y el examen de admisión era jodido. Yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez, y era una profesora de piano que tocaba las notas en el piano y le decía, hágame con la voz esta nota, así. Y a veces le decía, bueno, coja esa guitarra y búsqueme esta nota en la guitarra. Y yo ese examen lo pasé 3 veces. ¿Por qué me salí 3 veces? Porque cuando llegaba a clase me enseñaban música colombiana. Yo no quería eso. ¿Querías rock and roll? No, ni siquiera eso. No. Yo quería empezar con escalas pentatónicas de una vez, y pues madre, como Van Halen. Y no, yo cuando nos van a enseñar las escalas, pues, no, primero hay que aprender unos acordes. Y la profesora tenía razón. Es un proceso lento. Y ella tenía razón, pero yo era un adolescente desesperado que lo quería todo ya. Entonces, pero es una anécdota muy interesante. Yo pasé 3 veces a la EPA. Y yo me enamoré de la guitarra. Luego Mauricio Montoya, Bull Metal, mi gran amigo, él compró una guitarra en una prendería, y con esa guitarra pude practicar todavía más, y aprendí más canciones, y logramos montar entre Bull Metal, mi primo Pucci, que era hermano del Tavo, es un sapo de los 80s, y logramos montar 7, 8 canciones, y las ensayamos en Envigado, en la casa de mi primo. O sea, casi se puede decir que casi forman una banda. Yo tengo 2 fotos. ¿O le pusieron nombre? Mauricio le puso nombre, se llama Thunder. Y yo tengo 3 fotos donde salimos en 2 tocando, pero no las encontré. Las tengo físicas, en 2 fotos tocando, y en una de ellas salimos posando, y él con rapidógrafo, ¿te acuerdas del rapidógrafo? Sí, claro. Con rapidógrafo se improvisó un logo de Thunder que le quedó hasta la madre bacana, ¿no? Bueno, pero tuvimos una banda. Esa, por ejemplo, no la tenía en ninguna de las revistas, de los artículos que busqué. Eso es un muy buen dato. Sí, muy bueno. Ok, pero no seguiste. ¿Por qué? No seguí porque, bueno, los 80s fueron
fiesta, alegría, color. Yo era un pelado que vivía muy bien, nosotros vivíamos muy bien, mi papá ganaba muy bien. Entonces yo no miraba como al futuro, yo vivía el momento, el día a día, y yo me soñaba la guitarra y montemos las canciones. Entonces el primero que tiró la toalla fue mi primo. Mi primo, aquí entra un tentáculo de ese pulpo demoníaco con el que crecimos en Colombia, sobre todo en Medellín, que es el mundo del narcotráfico. Mi primo Cuchi ya murió, o sea, lo mataron en el año 94, pero en el 86 empezaron a coquetearle de ese mundo y a él le gustó, entonces él se fue encaminando por el lado. Entonces perdimos ya un guitarrista, entonces ya éramos Mauricio y yo solos, y ya después llega Alex Oquendo y el nacimiento de Masacre, y yo ya quedé volando, porque a mí no me gustaba. Pues Mauricio llegó un momento de su vida en que se volvió ya muy extremo, muy metal extremo, y eso llegó de la mano de Alex. Alex fue el que hizo ese cambio, el que propició ese cambio. Pero él nunca dejó de escuchar lo demás. Por ejemplo, en la casa de Mauricio vos veías los discos de Sodom y de Creator, y al lado los de Cinderella, los de Van Halen. A él le gustaba todo. Pero entonces me fui quedando solo. Pero yo seguía tocando guitarra en mi casa. Ahí llega a mi vida un amigo que se llama Andrés Alzate, SG, que estuvimos en la casa de él en Girardota. Y Andrés Alzate todavía me alimenta más el ego, porque una vez llegó su Gibson SG a la casa y me la entregó, y yo empecé a hacer cosas en la guitarra. Y me dijo, pues ¿cómo sabes tocar guitarra? Yo pensé que no sabías. Yo le dije, no sé tocar guitarra. Y mientras, ¿qué estás haciendo ahí? Yo, pues lo que yo he aprendido de oído. Me dijo, eso es tocar guitarra. Y él me prestaba la Gibson y yo me iba para Girardota hasta que consiguió la segunda, y ya tocábamos los dos juntos, improvisábamos. O sea, llegué un momento en el que era bueno, o sea, poníamos ritmos latinos y de jazz, improvisábamos solos de guitarra y sonaban bien bacanos. No sé si él tendrá algo por ahí guardado todavía, pero toda la vida y mi mano siempre ha sido abierta, porque una de las cosas más complicadas a la hora de tocar guitarra es abrir la mano. Abrir la mano es muy jodido por el tema de hacer las notas, los acordes. Yo siempre tuve esa habilidad, pero después ya llegó la radio, después ya me enamoré de una niña del Unamuno de 17 años y también te perdieron. Sí, ya el amor ya se apoderó de mí. Y no solo eso, sino que pum, tiro al blanco, embarazo, 17 años. Entonces yo ya puse sobre la balanza, pues, músico, por ahí no es. Por ahí no es. Entonces, a mí me gusta la radio. Entonces me voy, listo, okay. Paremos ahí. Ok, perfecto. Yo hablo mucho, me tengo que frenar. Bueno, tú vivías muy cerca de Todelar. Sí. Y en ese entonces a media cuadra estaba Guillermo Botero y Luis Alfonso Velázquez, las dos cabezas de Radio Musical, que es una emisora que pasa la historia por un programa que tenían que se llamaba Cascada Musical. Ajá. Que ahí al comienzo empiezan a hacer mano a manos, y eso le van dando forma como de eliminatoria del mundial. Y entonces primero se metieron a hacer eliminatorias con el rock, luego hicieron con el pop, luego empezaron a hacer cosas con las baladas, y en un momento dado juntaron dos universos, y eso terminó Black Sabbath contra Camilo Sesto. Sí, Camilo Sesto. Y ganó Camilo Sesto. Pero todo Medellín era pegado de eso. Guillermo Botero lo que hacía era, esto es lo que nos da sintonía, y se le fue de frente. Y eso marcó a toda una generación. Entonces, estaba esa emisora y estaba también, en un momento dado competía con La Voz del Cine y luego con Radio Disco. Ajá. Yo entendí que tu primera experiencia y sentada al micrófono fue con Guillermo Botero. Con Palavecino. Con Palavecino, cuéntanos eso. Palavecino era un personaje muy interesante porque tenía una voz, pues, impresionante. O sea, The Undertaker,
antes de que cuentes voy a hacer un preámbulo, porque a él le fue muy bien y a mí me fue muy mal con Palavecino. Cuando yo voy años antes, en un mismo ejercicio parecido, venga, yo quiero ser locutor, yo voy a Radio Musical a Todelar y Palavecino, Memo, me dice, grabe un cassette y lo trae y lo escuchamos. Y yo fui, grabé un cassette, lo llevé, y nos fuimos para abajo que quedaban unos billares. Los billares de Javier, sí, claro. Y ahí, Ya jugaba yo. y ahí sacó la grabadora y se puso a oírlo y me dijo, Carlos, tú nunca vas a ser locutor. Y me dijo, no tienes voz. Me dijo, no tienes voz, nunca vas a trabajar en radio. Yo salí de ahí muy aplanchado, Claro. pero tu experiencia fue diametralmente opuesta. Sí, a mí me fue bien, a mí me fue bien, pero es que yo tenía una trampita. Yo vivía a media cuadra de todo el lado. ¿Vos te acordás que ellos tenían una ventana que daba a una calle, al frente había un rastro ahí que había ahí una bomba de gasolina? Sí, sí. Y vos te asomabas así, yo la 68, y yo vivía en la casa siguiente, a media cuadra del emisor. Entonces, Palavecino decía, el primero que llegue y se pare frente a mi ventana le regalo un disco de Black Sabbath. ¡Pum! 7 segundos y yo ya estaba ahí. Entonces, la primera vez no pasó nada. Entonces él me dijo, subí. Entonces yo subí y me entrevistó al aire. Igual que con el tema de la guitarra, a la que nunca le tuve miedo, a los micrófonos tampoco. Entonces la gente común, mucha gente cuando ve el micrófono y ve él al aire, se tuyen. Yo no. Entonces él me abría el micrófono y, bueno, ¿por qué te gusta Black Sabbath y esto y lo otro, tal? Y yo me acuerdo que me regaló el Live Evil de Black Sabbath, colombiano, que era el álbum doble en vivo con Ronnie James Dio. Y me entrevistó al aire, me dijo, dígale ahora como si trabajara en radio, yo un pelado de 15 años. Y listo. Después, la siguiente cascada musical, la misma historia. El primero que llegue a mi ventana, ¡boom! 7 segundos yo ahí. Y ese día me gané el Queen Life Killers, colombiano también. Pero ese día ya sí me subí y me dijo, ¿por qué llegas tan rápido? Yo le dije, es que yo vivo allí. Me dijo, no, usted ya no participa. Usted ya no participa. Igual me subió al aire y me dijo, presentame con una canción. Presentame la canción de Black Sabbath y me das la hora. Y yo presenté una canción, no me acuerdo cuál sería de Black Sabbath, y di la hora en Radio Musical. Cuando ya cerramos el micrófono me dijo, hay varias cosas que yo veo de vos, la distancia, tenés muy buen inglés, tenés buena dicción y no te da susto. Esto podría ser uno de tus caminos. Okay. Eso fue profético. Año 82 en Radio Musical. Muy bien. A propósito del inglés, sos licenciado en inglés, de Bolivariana. Sí. Te metiste a estudiar inglés no pensando en radio, ser DJ. ¿Qué querías ser? No, esa carrera fue una trampilla de mi padre. Fue una trampilla de mi padre. Médico que quiere que su hijo sea médico. Sí, yo ya hacía radio, estaba en Telecable, pero yo no tenía un título profesional. Eso fue en los años de Telecable. Eso fue en el 97. Ya tenías muy buen inglés. Tenía muy buen inglés. Usted está creyendo que yo hice la carrera en la época en la que debía haber hecho la carrera. Pero es que yo fui un estudiante. No, yo no era mal estudiante. Mi problema es que yo no iba. Eso es el mal estudiante. Sí, yo era mal estudiante. Entonces en esa época era primero de bachillerato, segundo de bachillerato, no era ni sexto ni séptimo. Entonces yo en primaria, bien, un estudiante promedio. Bachillerato primero, segundo, tercero, llegó el rock and roll y se apoderó de mí. Y cuarto, quinto. Yo empecé a repetir años y a perder, entonces me echaron de la UPB, fui la vergüenza de la familia. Mi papá trabajaba allá, aún con la palanca de mi papá dijeron, muchachos, no lo aguantamos. El muchacho no, aparte de que yo era muy rebelde. En esa época empezaron las normas de vestir, que no es como ahora,
que es la libertad de, ¿cómo se llama eso? Eso ya está en la Constitución. Libertad de expresión. Ahora en el colegio no le pueden decir a un pelado que mutile. En mi época sí. Entonces me mandaban a mutilar y yo no me mutilaba. En la época de la mayoría de los de acá. Sí. En la época de la mayoría de los de acá. Y entonces yo tenía camisetas de Van Halen, de Motorhead, de Maiden, y les cortaba las mangas, y yo me acuerdo que yo rompía los jeans aquí en la rodilla, y no les gustaba eso allá, entonces me sacaron de la UPB. Entonces yo nunca hice una carrera, cuando me metí a trabajar en radio oficialmente, menos, y a mi papá le dio un infarto en el 97, entonces ahí es donde viene la trampilla. La primera noche se iba a quedar mi mamá, pero mi papá le dijo, no, que se quede Juan. Así, mi papá era así, todo 97. 97. Que se quede Juan, cuidando mi hijo. Pero él ya tenía todo planeado. Entonces me quedé, fui a comer a la cafetería y cuando volví nos pusimos a conversar. Mi hijo, te ha ido bien en el mundo de la radio, ya tenés un nombre, has vivido de la radio, pero vos no tenés un título, no tenés un soporte profesional en caso de. Y yo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Estudiar comunicación social? Y me dijo, no, hacete una carrera que vos a punta de suficiencias es cuando usted homologar materias a través de un examen. O sea, yo no quiero ver literatura, análisis literario 1, porque yo he leído toda mi vida he leído mucho, entonces le hacen a uno un examen y si lo ganas queda homologada esa materia. Entonces mi papá me dijo, haz una carrera que puedas con esos exámenes homologar, y una carrera de 5 años la haces en 3. Y a mí hasta me sonó la idea. Entonces yo le dije, ¿cómo vamos a ir con el semestre? Y me dijo, no señor, usted ya perdió la beca, ya perdió todas las oportunidades, usted se la paga. Yo, papá, yo trabajo todo el día y no descanso ni un día. Usted verá cómo va a hacer. Te comprometió. Me comprometió en medio de su infarto. Claro. Entonces fue un ¿Cómo decirle que no? Claro, él tenía todo planeado. Entonces yo lo hice. Entonces yo presenté, en esa época llamaba licenciatura en lenguas modernas. Luego cambió, se llama licenciatura en inglés y literatura. Y efectivamente, yo presenté suficiencia de inglés, todos los semestres de inglés en un examen, saqué el puntaje todo perfecto, calificaban sobre 5 y no tuve que ver ni una sola materia de inglés. Entonces en esos espacios yo iba adelantando, materias, y terminé la carrera en 3 años. Entonces yo me gradué en 3 años, por eso me licencié. Fue casi una promesa que le hice a mi papá, pero me terminó sirviendo, ¿no? Claro. Bueno, y de qué sucede, pues el siguiente contacto en la radio. Tú llegas a la radio, a Veracruz directo, ¿y cómo llegas? ¿O hay alguna experiencia intermedia entre Guillermo Botero y Veracruz? Hay 2 experiencias. La primera, 1987, Radio Expo ZH en AM, le entregan a Mauricio Montoya, Bull Metal otra vez en mi vida, un programa de 1 hora diaria en AM. ¿Te acordás? Cuando la emisora la vuelven heavy. Sí, puro metal de 1 a 2 en el 87. Entonces Mauro me invitaba y yo hice muchos programas allá con Mauricio. Fue la época que vino Barón Rojo en septiembre del 87. Es más, por ahí hay otra foto que tampoco encontré. Estamos Bull Metal, Barón Rojo allá en la emisora. Esa fue mi primera actividad radial al aire real, no dar la hora y presentar una canción. Esa fue la primera, año 87, Radio Disco ZH, de la mano de Mauricio. Muy bien. Y en el 88, de la mano de este señor que está aquí, Carlos Mario Agudelo Cooper. Él tenía un programa en la Superestación, donde usted estaba. Conmigo, sí. ¿Cómo se llamaba? Ruta al siglo XXI. Ruta al siglo XXI. Y en esa época salió el Crazy Nights de Kiss, y yo tenía el Crazy Nights, a él no le había llegado el de todavía. Yo el mío lo compré en Disco Centro, en Plazuelas de San Diego. Claro. Entonces me dice Carlos, vení, yo quiero hacer un especial de ese álbum, me lo prestas y te pongo al aire. Yo, listo, ¿Y te pongo qué? Te pongo al aire. Pero no me pediste permiso. Al aire. Y yo, listo, dale. Y entonces escogimos canciones y yo terminé haciendo 2 o 3 locuciones. El programa era grabado.
Yo fui allá a la superestación y lo grabé. Esa fue mi segunda aventura oficial en radio. ¿Existe ese audio? No existe ese existe. audio. No existe. Esa fue mi segunda. Muy bien. Y ya en 1989 llega el embarazo de Tata, la que soy mi esposa todavía. Entonces ahí fue donde yo dije, hablé con mi papá, yo fui a la UPB, que lo habían pasado para la UPB del centro, en la UPB había una sede, en el centro había una sede por la playa, diagonal al Pablo Tobón Uribe. Ah, sí, la de toda la vida, sí, claro. Allá fui y le dije, pa, Tata está en embarazo. Yo tenía... Otro infarto. Yo tenía 22 años. Y papá se cogió la cabeza y dijo, ay, ¿y entonces qué va a hacer? Y yo le dije, yo tengo dos opciones, o buscarme un trabajo normal o hacer radio. Y me ¿Qué es dijo, lo que te gusta? y me dijo, métasele a la radio, pero no sea uno más. Me dijo, otra promesa que le cumplí. Le dije, listo, yo no voy a hacer uno más. Y en ese día me metí en la cabeza eso. Entonces yo empecé a ir a Niágara, al frente de Veracruz, Sí, a 7 puertas allá al frente. 7 puertas en las mañanas. Llegaba tipo 8:30 porque yo sabía que el gallo no, despierte con Veracruz y acababa a las 9 de la mañana. Ellos llegaban con una hoja de vida y un cassette. Le estoy hablando de agosto del 89, pero no me atreví a tocar la puerta. Me daba susto, me daba pena. Y yo me estaba al frente a tomar tinto. Y una vez, un día cualquiera, salió Carlos Alberto Ríos. Okay. Él tenía un Fiat 147 gris. Yo tengo una memoria a largo plazo prodigiosa. Fiat 147 gris, rines negros. Y el equipo de sonido era Sony, no me olvide. Y salió y me dijo, viste, vos que allá al frente todos los días te veo. ¿Y qué tenés ahí en esa mesa? Y le tengo un cassette con un demo y una hoja de vida, pues entregámelos pues. Así como habla él. Y se los entregué. La historia con el demo es muy bonita porque ahí entra mi papá. Mi papá es un referente muy importante en mi vida. Ahí entra mi papá otra vez. Entonces cuando yo iba a grabar el demo, mi papá me dijo, yo le dije, pa, ¿cuántas canciones presento? Hay 7, 8. Yo, ¿para qué tantas? Es como era tan lector, me decía, Gabriel García Márquez alguna vez dijo, si puedo contar una historia en 300 páginas, ¿para qué tirarme 1000? Decía Gabo. Me dijo, cuando yo evalúo los nuevos profesores en la facultad, yo los pongo a que den una clase. Yo con la primera intervención en público sé si el muchacho me sirvió. Me dijo, grabe solo una canción. Y yo, bueno, listo, grabé una canción. Escogí Pink Floyd, no sé por qué. Y escogí un álbum que se llama Momentary Lapse of Reason, donde está una canción que era sencillo en esa época, Learning to Fly. Y yo la presenté, pero yo la presenté como mis ídolos DJs, como Tito, como Scott Shannon y como Casey Kasem. Yo no presenté la canción, di la hora, no. Yo dije que Pink Floyd venía de una batalla legal entre Roger Waters y David Gilmour y que por unos millones debajo de la mesa habían negociado que Gilmour pudiera seguir con el nombre de Pink Floyd. Y conté esa historia y la presento en Veracruz Estéreo. Aquí está Pink Floyd con Learning to Fly, no más una canción. Y se la entregué a Carlos Alberto y a los 2-3 meses me llamaron. ¿Quién te llama? Me llamó Carlos Alberto Ríos. O sea que Carlos es sí. ¿cómo se llama en ese caso? Como tu tutor, tu benefactor. Mi benefactor, sí. Y él fue el que me abrió las puertas. Yo fui un lunes. Porque, perdón, Juan, me imagino yo, conociendo la dinámica del equipo de Veracruz, es que el hombre escucha, dice, este está bueno, y va y te presenta y te vende, en el buen sentido de la palabra, con Tito, con Donny, con todo el equipo, que miren a este muchacho. Tito ya se había ido. Ya se había ido Tito. Tito de verano 88. No me tocó Tito. Pero imagino que hizo eso. Entonces cuando yo fui me dijo,
hablé con Donny, y yo muy asustado porque eran mis ídolos, ¿no? Y Donny me dijo, pues no hay locución todavía, te vamos a poner a contestar el teléfono. Yo feliz como un perrito en una ventanilla, yo feliz, yo iba a contestar el teléfono. Veracruz era la número uno. La número uno, Monopolio. indestronable en esta ciudad. En esa época el estudio de medición se llamaba el EGM, salía cada 6 meses. Veracruz Estéreo duplicaba a la segunda y triplicaba a la tercera, era la número uno en esta ciudad. Y yo contestaba el teléfono toda la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Veracruz, ¿qué canción quiere oír? Y yo tenía un listado de canciones y ponía un palito a cada canción. Pero me fueron dando otras tareas. Yo empecé a archivar la música que llevaban los disqueros, por ejemplo, hacía mandados, de todo. Pero empecé contestando el teléfono. Esa fue mi llegada a Veracruz. Pero mi ascenso fue rápido. Y aquí viene el tema de la voz, ¿no? Tengo que mencionar lo de la voz. Claro. O sea, mi voz no siempre fue así. Y no es que me haya hecho una cirugía para cambiarla, sino que me hicieron una cirugía que ayudó a que mi voz saliera como debería salir. La explicación es que yo toda mi vida tuve un par de amígdalas. ¿Quién ha sufrido la amígdala? Aquí alguien. Cuando eran pelados yo tenía unas amígdalas Enormes. pero enormes. Y yo me enfermaba cada mes, cada 2 meses, cuando le salen nomás placas blancas. Entonces mucho Benzetacil, mucha penicilina. Sufrí mucho. Pero mi papá, todos los médicos le decían, opere muchacho, me opere muchacho. Mi papá decía, no, es que me da miedo que pronto quede hablando así. Y no me operaba. Mi voz era muy brillante. Ahorita viene la anécdota de Carlos. Era muy brillante mi voz. Entonces, ese es uno de mis grandes logros. O sea, yo me metí a radio. Yo hice mi nombre en radio sin tener buena voz, a punta de amor, lucha y conocimientos. Porque cuando yo contestaba el teléfono, no sé si conocieron Veracruz, Donny era consola, micrófono, tornamesa, CD player, cartuchera. Aquí al frente. Y aquí al lado estaba el que contestaba el teléfono, que era yo. Entonces yo era mirando a Donny hacer turno y yo recibiendo llamadas. Entonces Donny decía, H&M Live, The Skid Row, también tienen un segundo sencillo. Y gritaba duro en la casa, ¿cómo es que ya va el primer sencillo? Y yo al lado, yo le decía, I remember you. Ah, bueno, tú. Después un día habló de Metallica, la canción One, y dijo, ¿cómo es que llama ese álbum? Y yo, And Justice for All. Tú. Y después así y así. Y yo de cada canción sabía algo. Entonces Donny se dio cuenta de eso. Y Donny me dijo, ¿de dónde sabes tanto? Y yo, pues yo he oído radio toda mi vida, emisoras de Estados Unidos, y compro revistas. ¿Y qué revistas comprar? Si yo compraba Billboard viejas y sin pasta. Cuando les quitaban la pasta perdían el valor comercial, entonces me la daban más baratas. Y al lado del Teatro Lido había una librería que todavía existe. ¿Dónde comprabas las Billboard? ¿Ahí en el centro? En el centro al lado del Teatro Lido. Sí, era un puesto, pero no era de revistas, tenía revistas. No, era una librería chiquita. Sí. Y allá compraba las Billboard, compraba Radio Records, compraba Hit Paraders, Circus, de todo. Entonces yo leía y Donny se dio cuenta de que yo sabía. Y en poquito tiempo ya me puso al aire. Me dijo, empezás el sábado de 6 de la mañana a 12 del día. Ay, marica. ¿Sí? Digo, sí. Y la primera llamada que antes de eso, cuando uno se va a sentar, uno ya tiene que saber manejar la consola. Era un volador. ¿Quién te enseñó a manejar la consola? Era un volador, yo aprendí solo, mirando. Es que no, ok, pero era mi pasión. Pero entonces cuando te dijeron, listo, no, yo no sé manejar, o alguien ahí estuvo. No. Buen punto. Yo sabía los básicos de la consola. Cuando llegaba el break de cuñas, o sea, los comerciales de los clientes, no es como ahora, que es en un DALED o en un programa de computador y uno los organiza, echa eso a rodar y va y se toma un tinto.
En esa época había que tirar en pícolo, en un taco así, el cartucho, cuña por cuña. Entonces usted metía una cuña y mientras esta sonaba usted adelantaba esta. Cuando esta terminaba soltaba la otra. Y Veracruz era la número 1. Entonces... Una montaña. No, por Dios, yo me tengo que parar, vean. Este era el soporte de la consola. Ahí poníamos las cuñas. El mueble, sí. El mueble de la consola. La hilera era por ahí, así. 2 hileras. Era un break como de 10 minutos. Un break de 11, 12 minutos, larguísimo, siempre era las 45. Porque era la emisora número 1. Todos querían pautar allá. Entonces Donny me decía, ven y tírame el break. Y él empezó a enseñarme los fundamentos básicos. Entonces yo me volví muy hábil. Y fuera de eso, me dieron un turno en una emisora que nació, que se llamaba Super Internacional, la casa de los famosos. Pero la hacía Belilla, que era Super Internacional, la casa de los famosos. Me dieron un turno allá, pero trasnochando y sin hacer locución. Yo, maldita sea, sin locución. Pero empecé allá fue donde me volví hábil en la consola. Pero yo trasnoché casi 3 años en niños. Y ya cuando yo estaba un volador en la consola fue cuando Donny me dijo, hágame el turno de la mañana. De los sábados. De 6 de la mañana a 12 del día. La primera llamada en el primer turno fue de mi papá. Al 268-1212. Oyente número 1. Yo presenté una canción de Stevie B, The Adventures of Stevie B, así se llamaba el dúo. Se llamaba Money Talks. Y la presenté y te sonó el teléfono. Y ay, el primer oyente era mi papá. Hijo, ya, ¿qué papá? Y me dijo, no se dice Adventures, se dice Adventures. Feliz turno, chao. Ese fue mi primer oyente. Llamada de atención. Llamada de atención de mi papá. Y se oía todos mis turnos. Entonces yo aprendí mucho y entonces yo era supernumerario. Entonces Mauricio Pérez se vino de Manizales, porque había Veracruz, ¿te acuerdas? Se vino de Manizales, entonces había que darle un turno en Medellín, como lo iban a dejar volando, y reacomodaron todos los turnos. Entonces yo hacía los descansos de todos. Entonces yo no tenía un turno fijo, pero empecé a estar mucho allá. El famoso supernumerario. Yo era el supernumerario. Y Mauricio quería ir a ver los partidos de Nacional, entonces me decía, yo le doy una plática y usted me da mi turno, y yo listo. Y yo trabajé, pues madre, yo no iba a mi casa, yo no iba a la casa, pero no saben lo que eso me sirvió. O sea, yo me volví un volador en la consola, en todo. Aprendí los tiempos, a entrar en el intro, que es de una de las cosas más lindas que tiene la radio. Aprendí muchísimo. Y el turno de la mañana, el de los sábados, se acaba a las 12 del día. Y adivinen a quién le entregaba yo turno para que siguiera haciendo turno. Vean, este señor que está aquí. Y el tema de la voz con las amígdalas, mire todo lo que divagué para llegar a este punto. Carlos Alberto Acosta llegó una vez y me dijo, tu puesta al aire es muy buena. Llegaba con un cerro de papel así. En esa época no había internet, piensen en eso. Un cerro de papeles, cuadernos, apuntes, estadísticas, datos, información. Yo aprendí de DJs como él. Entonces llegaba y ponía todo eso sobre la mesa, al lado de la tornamesa derecha, y me decía, tu puesta al aire es muy buena, pero tu voz es muy brillante. Entonces te voy a dar un consejo: subile más a la cuchilla del micrófono y habla más bajito. Y así lo hice, y mi puesta al aire mejoró todavía mucho más. Pero ya en el 97 yo ya fui donde el médico por una amigdalitis terrible, y di con la buena suerte de que el médico que me atendió era oyente. Entonces me gestionó la cirugía de amígdalas y la voz me cambió. Entonces cuando yo hablé, salió la voz que tengo hoy, y el médico me dijo, no es que tengas voz nueva, era que las amígdalas eran como una pipeta de las que le ponían a las motos de los 80 para que sonara eso bien duro. Era como una pipeta, como un filtro que no dejaba que tu voz saliera bien. O sea, tu verdadera voz estaba escondida. Estaba escondida, salió en el año 97, pero lo logré en radio sin tener una buena voz. Maravilloso. ¿Ah?
Maravilloso. Juan, escucharte al aire en Veracruz era un placer como oyente. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esa historia no fue más larga? No, la historia no fue más larga. Yo era supernumerario. Hay otra historia muy interesante, y es que Diego Cerrato, que le decíamos Diego Mezclas, Claro, o sea, Diego Mezclas era el encargado del estudio y Diego renunció. Entonces, cuando Diego renunció, a mí me ofrecieron ese puesto. Entonces yo ya no iba a ser supernumerario y ya no iba a estar al aire tantas veces como yo quería. Yo era amigo de Diego, Diego me enseñó a armar pícolos. Diego llegaba a las 7:30 de la mañana a Veracruz y no salía de esa cabina. Por allá tenían que pasar todas las cuñas de todos los clientes, toda la producción de la emisora, un trabajo súper esclavo. Y él no tenía tiempo para estar al aire. Entonces Diego me dijo, aquí vas a ganar más, pero te cortan la salida al aire. Entonces yo mismo le dije a Donía Soraya, no, yo me quedo como supernumerario. Soraya era la gerente. Soraya Vargas Vélez. Y a Soraya no le gustó eso. Y a Carlos Alberto Ríos tampoco. Entonces ya la relación ahí empezó a deteriorarse. Yo seguía con Donny muy bien, pero con ellos dos no muy bien, porque rechacé ese puesto y empecé a tener encontrones, sobre todo con Soraya, y era una mujer muy temperamental y yo en mi vida yo no soportaba que me gritaran. Y alguna vez me gritó muy feo y yo suerte, no más. Y entonces fui a mi casa y ya el otro día me dieron la carta. Ok, o sea, Sí. Fue esa la causa que te digo que no me la sabía. Sí, me echaron de Veracruz, me echó Soraya.